Hola, vamos dando cierre a la cursada de nuestra asignatura Introducción a la Química con la unidad 6, Nociones de ácido-base. Para comenzar necesitamos introducir y definir dos conceptos clave para poder avanzar en este tema, que es el ácido y la base. Nosotros nos vamos a quedar con una de las primeras clasificaciones, que son las presentadas por Arrhenius, a quien podemos ver a la derecha, y esta consiste en que el carácter ácido o básico va a depender de la capacidad de ceder iones hidrógeno y ceder iones compuestos oxidrilo, es decir, con un átomo de hidrógeno y uno de oxígeno, cuya carga neta es negativa. Entonces vamos a ver que el ácido va a ser el compuesto capaz de ceder iones protón, ¿sí? Que es como lo vamos a denominar hasta ahora, que es el catión hidrógeno. ¿Por qué? Porque lo único que va a tener va a ser un protón. Por eso también se lo puede llamar protón. Algunos ejemplos que podemos ver de ácidos, ya su nombre un poco nos lo indica: ácido clorhídrico, ácido nitroso. Y ahí podemos ver cómo al disociarse se separan en protón y su anión conjugado. En el caso del ácido clorhídrico, anión cloruro, y en el caso del ácido nitroso, el anión nitroso. Lo que podemos ver, que vamos a explicar un poco más adelante en esta presentación, son estas flechas de reacción. En el caso de la base o álcali, ¿sí? También lo podemos tomar como sinónimo, va a ser aquel compuesto capaz de ceder oxidrilos, ¿sí? El anión oxidrilo o hidroxilo se pueden encontrar también en bibliografía. Un ejemplo claro de las bases son los hidróxidos, en este caso el hidróxido de sodio, que al disociarse va a separarse en catión sodio y anión oxidrilo. Como les decía, un protón solo, ¿sí? El protón H, carga positiva, no existe por mucho tiempo en el agua, ¿sí? Esta disociación que yo les mencionaba es todo en solución acuosa. Entonces podemos hablar también que es un caso que se puede presentar en las soluciones, como vimos en nuestra unidad 5. Lo que ocurre es que este protón es bastante reactivo. Entonces, en situación de protón, va a tener una gran tendencia a interaccionar con las moléculas de agua. Entonces lo que se va a formar, que es mucho más estable que el protón, es el ion hidronio, como podemos ver en la imagen. Por una cuestión de simplicidad, empleamos protón y ion hidronio indistintamente. Entonces lo más probable es que ustedes vean en bibliografía que presentan al ion hidronio, pero más adelante continúan siempre con protón. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Ahora que tenemos la clasificación entre ácidos y bases, las flechitas que les mencionaba al principio se van a explicar por una segunda clasificación, que es la fuerza de los electrolitos. Vamos a denominar electrolitos a todos estos compuestos que se disocian en el agua. Pero la capacidad que tienen para disociarse va a permitir esta clasificación. Vamos a tener por un lado electrolitos fuertes, como aquellos que se disocian totalmente en solución acuosa, y electrolitos débiles, como aquellos que se disocian parcialmente en solución acuosa, y que eso lo podemos indicar con estas flechas que les mencioné. Entonces esto nos habilita a una clasificación en 4 grandes grupos, que son ácidos fuertes y débiles, bases fuertes y débiles. La idea de presentarles estos ejemplos no es que los memoricen, sino que más o menos uno pueda encontrar una tendencia de estos compuestos, pero que también están tabulados cuáles son ácidos fuertes y cuáles son bases fuertes, lo mismo con nuestros electrolitos débiles. En el caso de los ácidos fuertes van a ver que todos los ácidos o hidrácidos, ¿sí?, que vimos en nomenclatura, están dentro de este grupo, ¿sí?, a excepción del ácido fluorhídrico. Así que todo lo que es ácido con un halógeno va a ser un ácido fuerte.
después vemos que los oxoácidos, el grupo de los oxoácidos, los ácidos fuertes van a ser aquellos que tengan estados de oxidación o números de oxidación más grandes, ¿sí? Como podemos ver aquí a continuación. En el caso de las bases fuertes, como verán, la tendencia es que son hidróxidos, así que podemos decir como regla general que todos los hidróxidos son bases fuertes. Después tenemos lo que son ácidos débiles. Acá tenemos aquellos que tienen estados de oxidación más chicos en el grupo de los oxoácidos, como vemos el ácido nitroso, puede estar también el ácido sulfuroso. También podemos ver el ácido fluorhídrico como esa excepción a los hidrácidos, y aquel que está en asterisco es el ácido acético, mejor conocido en su presentación en el vinagre, que es un ácido orgánico. Todo lo que son ácidos orgánicos están dentro del grupo de los débiles, principalmente a mayor cantidad de carbonos. En el caso de las bases débiles tenemos algunos casos más particulares, ¿sí? También los que son aminas, el grupo de las aminas en los compuestos carbonados están dentro de las bases débiles, pero si no tenemos el amoníaco, la metilamina y la piridina como algunos ejemplos. Hasta ahí nosotros podemos clasificar, podemos hacernos una tabla, un cuadro, una lista de compuestos que pueden ser ácidos bases, débiles fuertes, perfecto. Pero a los fines prácticos se buscaba el poder describir o caracterizar a nuestros sistemas, porque recordemos, ya cerrando nuestra materia, el objetivo de la química era poder estudiar los parámetros, la composición, las transformaciones. Entonces, este carácter ácido y básico es una muy buena caracterización. Entonces necesitamos saber cuán ácido, cuán básico y cómo podemos cuantificar o contabilizar eso o medir eso. Bueno, la autoionización del agua, que es lo que vamos a presentar ahora, es el corazón de lo que nos va a permitir hacer esa caracterización. El caso del agua, ¿sí? Van a ver que en muchas asignaturas van a ver que el agua es la excepción o el comodín, siempre tiene alguna cosa para dar la nota, el agua. Y en el caso de nociones de ácido-base, vamos a ver que el agua se puede comportar tanto como ácido como base, ¿sí? Entonces podemos ver que en la reacción de la autoionización del agua, al tomar como individualmente dos moléculas de agua, a una la podemos llamar ácido 1, al agua ácido, base 2, ¿sí? Y su interacción va a permitir lo que nosotros mencionamos como capacidad de ser ácido y de ser base, porque se disocia en protón, o sea, libera un protón o un ionhidronio, y también libera un oxidrilo. Entonces podemos decir, ¿sí?, que tiene la capacidad de ser ácido y base y generar este ácido conjugado y base conjugada como ocurría. Este proceso no pasó desapercibido, entonces se estudió lo que se denomina la constante del producto iónico del agua, determinado a 25 grados, y se ve que en ese caso tenemos igual concentración, ¿sí? Estos corchetes son de concentración, igual concentración de oxidrilos que de ionhidronio, y que esa constante da 10 a la menos 14. Hasta ahí un valor anotado, feliz. Pero como por cada una molécula de ácido y una molécula de base se genera su ácido conjugado y su base conjugada, es decir, cada uno de estos, podemos decir así que la concentración de ionhidronio va a ser igual a la de oxidrilo, dando 10 a la menos 7. Y esto, bajo los estándares de acidez y basicidad, podría decirse que es la definición de una solución neutra o en agua destilada. ¿Por qué? Porque libera la misma cantidad de oxidrilo que de ionhidronio. Numéricamente hablando, podemos definir que eso es una solución neutra. Pero si eso nos permitiera definir a una solución neutra, quiere decir que a mayor concentración de ionhidronio sería una solución ácida y a mayor concentración de oxidrilo respecto del otro sería una solución básica. Hasta ahí, dentro de todo intuitivo.
Pero no dejamos de tener que trabajar con concentraciones muy pequeñas, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, trabajar con notación científica para describir al sistema. Entonces, para poder evitar el uso de estos exponentes negativos, como fuimos mencionando a lo largo de la cursada, científicos, químicos van a buscar simplificar para que se entienda y se pueda comunicar esta información. Entonces, se introduce una escala más conveniente que nosotros ya conocemos más en la actualidad, que es la escala de pH, para poder expresar las concentraciones de iones hidrógeno. Por eso es pH, potencial de hidrógeno. Esta escala se va a usar para poder tener una medida de la acidez de una sustancia ionizada en medio acuoso. Entonces, el pH es el indicador, ¿sí?, de la neutralidad, acidez o alcalinidad de nuestro sistema. Y todo con números del 1 al 14 y no con notación científica. Ahora, ¿cómo se calcula? ¿Cómo pasamos de un exponente negativo a un número hecho y derecho? Bueno, la fórmula se simplifica en menos logaritmo de la concentración de protones. Menos para sacarnos de encima el exponente negativo, logaritmo para sacarnos de encima el exponente, ¿sí? O mejor dicho, como va a estar en base de 10, es 10 elevado a la, nos sacamos el 10 y nuestro exponente pasa a ser un número común y corriente. Esto lo que nos permite es que la escala no pueda llegar a números negativos, por eso siempre de 1 a 14, y va a tener una relación inversamente proporcional a la cantidad a la concentración de iones hidrógeno o protón. Entonces, lo que vamos a ver es que a mayor pH, menor concentración de protones. Por lo tanto, pHs más altos se van a corresponder con soluciones más básicas, los pHs más bajos se van a corresponder con soluciones ácidas y, como vimos anteriormente, un pH de 7 va a corresponderse con una solución neutra. Todo esto a 25 grados. Si nos corremos un poco más de esta temperatura, va a haber algunos cambios significativos, pero que dentro de todo cumplen estos parámetros. Ahora, todo muy lindo con el pH cuando tengo concentración de protones, pero cuando tengo concentración de oxidrilos, ¿cómo puedo calcular? Bueno, para poder calcular el pH, porque si lo simplificamos, la realidad es que para toda caracterización lo que se registra es el pH y no el pOH. Lo que se va a hacer cuando tenemos una base y que tenemos solamente la concentración de oxidrilos, vamos a calcular lo que se denomina pOH, ¿sí?, como menos logaritmo de la concentración de oxidrilos, y nos va a dar un número. Pero ese número no es el pH, ¿sí? Recordemos siempre, por eso siempre hay que tener cuidado con las fórmulas, que estamos calculando el pOH. Pero lo que vamos a usar con cuestiones matemáticas, ¿sí?, como vemos acá, basándonos en estos cálculos, lo que vamos a llegar es que siempre la sumatoria del pH más el pOH va a dar 14. Porque dijimos que son proporcionales las concentraciones de ion hidrógeno y ion oxidrilo, ya sea ácida, básica o neutra, son proporcionales, ¿sí? Cuando hay más de una va a haber menos de otra y viceversa, o cuando hay misma cantidad cuando es neutra. Entonces eso nos lleva a que la sumatoria siempre nos va a dar 14. Por lo tanto, podemos calcular el pOH y restárselo a 14 para poder obtener el pH de una solución básica. Entonces, de esta forma podemos definir nuestro sistema o caracterizar nuestro sistema siempre usando el pH. Ahora, ¿cómo calculamos este pH? ¿Cómo tenemos en cuenta estas concentraciones? Porque la fórmula está genial, pero ¿cómo obtenemos esa concentración de protones u oxidrilos? Bien, hay unas ciertas reglas que hay que seguir que nosotros, como habíamos mencionado, es una asignatura de introducción a la química. Nosotros vamos a ver las bases de esto, que es cómo calcular el pH y el pOH en
electrolitos fuertes. Entonces vamos a ver cómo se calculan ácidos y bases fuertes. Lo que es ácido o base débil no lo vamos a calcular en este curso porque va a implicar conocer la expresión de lo que se denomina constante de equilibrio de cada compuesto. Y esto ustedes lo ven en química general inorgánica con equilibrio químico, y después eso los lleva a poder profundizar en nociones ácido-base de electrolitos débiles. Entonces, para quedarnos con los dos cálculos que podemos hacer, en el caso de los ácidos fuertes, tenemos que poder diferenciar cuando se trata de un ácido monoprótico y un ácido diprótico, que quiere decir que libera 1, 2 y después más adelante más protones. Por lo tanto, si se trata de uno monoprótico, es decir, que libera uno solo, la concentración del ácido va a ser igual a la concentración de protones. ¿Por qué? Porque al ser fuerte se disocia completamente estas flechas que nosotros habíamos mencionado. Cuando la flecha es completa, quiere decir que indica que se disocian completamente. Ahora, cuando las flechas van y vienen, es porque se disocia una parte y la otra parte no. Entonces, como se disocia completamente por definición un ácido fuerte, el cálculo va a ser directo usando la definición de pH. Utilizamos la concentración de nuestro ácido, la introducimos en la fórmula y nos va a dar el pH. Lo mismo va a suceder con la base fuerte para aquellas que liberan un solo oxidrilo, que se puede calcular primero el pOH y luego por diferencia en pH. Cuando se trata de ácidos dipróticos o bases que liberan más de un oxidrilo, lo que ocurre es que se va a multiplicar por 2, ¿sí? O por la cantidad que haya o se libere de protón o de oxidrilo, porque son tantas veces como se libera o se disocia en el medio. Igualmente, esto tenemos algunos ejercicios en la guía para poder practicarlo. Una nota sumamente importante es que la escala de pH sirve en cierto rango de uso habitual de concentraciones. Como todos los modelos que fuimos viendo, echa la ley, echa la trampa, y como todo modelo tiene sus limitaciones. En este caso, lo que son concentraciones mayores a 0,1 molar, se van a obtener valores fuera de la escala entre 1 y 14, tanto para ácidos como para bases. Entonces, cuando vemos que están sumamente concentrados, ponemos 1 o 14, ¿sí? Porque no nos sirve la escala de pH para ese rango. Acá algunos ejemplos y una tabla un poquito más visual de las concentraciones que utilizamos. En el caso de soluciones más ácidas nos encontramos con jugo gástrico, jugo de tomate, jugo de limón, jugo de lima, que nosotros estamos un poco más acostumbrados a tenerlos en cuenta dentro del grupo de los ácidos. La saliva es el verdadero ligeramente ácido, ¿sí? La sangre humana ligeramente casi, o sea, neutra, muy ligeramente tirando al básico, ¿sí? Es 7,1 aproximadamente. Y después los básicos, que es un poco más difícil de escuchar, que ahí tenemos todo lo que es el amoníaco comercial, ¿sí? Lo que es el lixiviado comercial. Después, la tablita que les mencionaba, acá podemos ver los límites, ¿sí? Superior e inferior del uso del pH, ¿sí? Las concentraciones más bajas y las concentraciones más altas de protón y de oxidrilo con las que podemos trabajar. Y finalmente, ¿cómo medimos el pH de una solución? Porque los cálculos los podemos hacer teóricos teniendo los datos de la solución. Pero en caso de tener una solución incógnita, existen varias técnicas, ¿sí? Para poder medir el pH de una solución. Principalmente tenemos dos, con una tercera que no es tan exacta. Y es, por un lado tenemos el papel o tiras indicadoras, que esto lo pueden haber visto quizás en el secundario, o es un poco más vista en la tele o medios de comunicación. Consiste en una tira de papel reactiva donde tiene un compuesto que reacciona al pH en función del pH que tiene, el color. Hay diferentes tiras reactivas más con franjas más
extendidas o menos, ¿sí? Con el tema de los números. Fíjense que en este ejemplo tenemos del 1 al 12. Hay algunas que llegan a 1.5, 2.5, porque es quizás una tira ácida o una tira básica, ¿sí? Pero por lo general es una general así, de 1 a 12. Las limitaciones es que es de un solo uso, son caras y no son tan específicas a la hora de determinar, por ejemplo, más de un decimal. Entonces, si necesitamos, por ejemplo, hay soluciones que necesitamos un pH de 7.4. El punto 4 nosotros ahí no lo podríamos determinar, solo podríamos ver si es 7 y si ya se pasó a 8. Para ese tipo de casos surge lo que es el pHímetro, un equipo que necesita un poco más de formación a la hora de utilizarlo, ya sea para los cuidados del equipo, su utilización y también todo lo que es la calibración del equipo. ¿Sí? Requiere de mucha más sensibilidad, pero así también permite mayor sensibilidad a la hora de medir la muestra. ¿Sí? Esto es el electrodo de hidrógeno, ¿sí? Y acá podemos determinar el pH con 2 y a veces hasta 3 cifras significativas. Sí, también a veces viene acoplado con un detector de temperatura, equipos más, más detallistas pueden agregarle aún más cosas y podemos medir varias cosas al mismo tiempo aparte del pH, pero para lo que a nosotros nos interesa tiene mayor sensibilidad, pero implica mucha más conciencia o conocimiento a la hora de utilizarse en contraposición con las tiras reactivas. También están lo que son los indicadores ácido-base, que son soluciones específicas que reaccionan ante un cambio de pH. Esto es reaccionando colorimétricamente, con algún tipo de reacción visual, entonces uno puede ver cuándo es el cambio a un determinado pH que nosotros necesitáramos. En la diapositiva les muestro acá, pero también en el campus lo van a tener. Son links de simuladores de laboratorio virtual para que ustedes puedan trabajar con estas 3 formas de medir pH, para que puedan ver cómo se utilizan y tienen actividades bastante interesantes para poder trabajar con este tema. Con esto ya pueden terminar la guía de ejercicios de nuestra asignatura y nos podemos encontrar en nuestra próxima clase.